Buenos días a todos. El día de hoy vamos a mostrar en este pequeño tutorial cómo elaborar una ficha de trabajo o una ficha bibliográfica siguiendo un modelo específico de una universidad. La intención de este pequeño tutorial es que sirva no solamente bajo este modelo específico que se va a presentar, sino que pueda servir también para otros modelos o variantes de modelos que pudieran presentarse con la intención de que ustedes puedan desarrollar una investigación documental basándose precisamente en las fichas de trabajo o fichas bibliográficas elaboradas de una manera muy pertinente, basándose en fuentes confiables, fidedignas, de tal manera que den soporte y den veracidad, objetividad a la investigación documental que se pretenda realizar. Adelante con este tutorial. Muy bien, iniciemos precisamente con el modelo específico que pretendemos utilizar. Insisto, hay muchos modelos de cómo elaborar una ficha de trabajo. Sin embargo, este es un modelo específico con el cual estaríamos trabajando el día de hoy. Si se observa detenidamente en la pantalla, van a ver los principales elementos que contiene justamente este modelo. Primeramente, en una línea muy sencilla, estamos hablando de que se identifica que es una ficha de trabajo y se pone ahí el número de la ficha a la parte derecha, diciendo de manera consecutiva el número de fichas al que se refiere. Luego manejamos una línea o un renglón donde se especifica qué tema es el que estamos buscando. Un ejemplo de tema precisamente puede ser nuevas tecnologías, otro puede ser ecología, otro puede ser situación geográfica, demografía. Hablaremos siempre de un tema el más general posible, pero sin embargo que se refiera a alguna área de las que estamos utilizando o que de las que estamos buscando. De tal manera que podamos identificar rápidamente a través de las fichas a qué tema estamos ubicándonos u orientándonos y que obviamente esté muy relacionado o esté directamente relacionado con el tema que se pretenda investigar. Siguiendo con la línea del subtema, aquí establecemos un posible ejemplo de subtema, es decir, un subtema precisamente derivado del tema principal, donde estamos manejando la accesibilidad de expresiones matemáticas digitales. Es decir, estamos buscando acotar el tema a través de uno o varios subtemas que se pueden ir manejando durante la elaboración de las fichas bibliográficas. Pasemos ahora a la tercera línea del modelo, el modelo que estamos utilizando para este tutorial, que tiene que ver con las referencias documentales o referencias bibliográficas según el uso que se le quiera dar a la información. Aquí tenemos un ejemplo de una referencia donde es importante señalar que esta referencia no debe tener una antigüedad mayor a 4 años. Es decir, debe ser una referencia lo más actual posible. En este caso vemos, por ejemplo, que se está siguiendo y debe seguirse precisamente para ello el manual de la APA. Puede ser la quinta o la sexta edición, que son de las versiones más actualizadas y que de alguna manera nos plantean, dependiendo de la fuente que estamos investigando, establecer correctamente cómo debe plantearse el registro de la fuente consultada. En este caso se plantea correctamente que es el apellido, se abrevian los nombres, se pone entre paréntesis el año, se pone el nombre del documento. En este caso es un documento recuperado o localizado en internet y se pone precisamente esa leyenda que fue recuperado, en qué día, se pone en forma separada exactamente el link, de tal manera que quede identificado que se consultó ese documento ese día. Se pretende justamente que se diga el día en que fue recuperado, porque muchas veces nos vamos a encontrar que vamos a ese sitio días después o meses después y ese sitio ya cambió, se modificó el link y por lo tanto ya no es posible recuperarlo, a menos que utilicemos un truco o el truco de ver la memoria caché que está justamente en el navegador
en esa memoria caché, pues ahí se observa precisamente el documento como apareció en ese día que lo fuimos o que lo buscó la persona que estuvo estableciendo esa referencia. Es muy importante en esta parte de las referencias bibliográficas o documentales que se basen o se recurra a bases de datos que de alguna manera sean válidas, confiables, que podemos encontrar, por ejemplo, la base de datos ERIC o la base de datos Prisma o distintas bases de datos o inclusive recurrir a lo que es el Google Books, que nos da precisamente algunos resúmenes, extractos muy importantes de distintos libros, de tal manera que nos puedan ser de mucha utilidad y pueden ser información muy confiable. Aquí en este caso no se trata de poner como referencias pues algún sitio donde pueda ser de dudosa validez, o cuando menos que su validez o su utilización sea muy tardada, como por ejemplo Wikipedia, donde podemos encontrar información muy interesante, pero a veces falta precisamente la validez que tiene que establecerse justamente en varios de sus apartados hasta corroborar totalmente que la información que se está presentando pues es válida y confiable. Entonces, por supuesto que mucho menos estar recurriendo a sitios como el Rincón del Vago, Buenas Tareas, etcétera, que lo que hacen en esos casos es presentar información que muchas veces, al igual que Wikipedia, con mucho mayor dilación, pues la información no es contrastada o no es validada y no podemos saber si efectivamente esa información pues, puede ser utilizada de una manera segura. Una vez establecida correctamente la referencia bibliográfica, siempre basándonos en lo que marca el manual de la APA, pasamos a la otra parte del modelo, o de este modelo en particular, que habla de la reseña. Una reseña, como se explica, es un texto que ha sido desarrollado con las propias palabras del que está precisamente elaborando la reseña, donde está describiendo o resumiendo los aspectos más sobresalientes del texto o el contenido que estamos consultando. De tal manera que el lector pues pueda ver a través del quien está haciendo la reseña, pues en la parte esencial de dicho documento o de dicho material, de una manera muy argumentativa, muy clara, con los elementos más importantes, y que de alguna manera dibujen el panorama general del libro consultado. En este caso, pues no se vale repetir, o no es válido estar repitiendo la misma reseña que muchas veces encontramos en blogs o en los libros. Se trata precisamente de hacer una reseña propia. Si hay algún caso donde alguna parte tiene que ser puesta o expuesta tal como se encontró en un documento, alguna línea, alguna frase, alguna cita, alguna definición, esto se puede poner a través de una cita textual siempre y cuando se respete o se diga la cuestión de la autoría de quien hizo esa parte de esa línea o de esa cita, y de esa manera se respeta la autoría de la otra persona. Pero siempre es una reseña, es un texto escrito con las propias palabras. No se vale tampoco poner en un momento dado decir, el autor nos habla de, y enseguida de eso poner de una manera muy textual toda la información encontrada. Eso no se hace una reseña. Es decir, se está haciendo una entrada con voz propia, pero el resto del documento se ha desarrollado idénticamente tal como se encontró. Es decir, ha sido un corte y un pegado tal cual. Entonces es importante que la reseña se escriba, se enuncie, se desarrolle con voz propia. Evidentemente que podemos establecer algunas estrategias aquí de parafraseo, pero hay de parafraseos a parafraseos, es decir, se puede manejar la misma idea con otras palabras, es decir, planteando una idea semejante a la idea encontrada,
y podemos decir que es un parafraseo que ha sido utilizado, bien utilizado. Pero eso de utilizar un parafraseo en su mínima expresión, es decir, nomás cambiar una palabra por otra, definitivamente que eso no estaríamos hablando de un buen parafraseo. Entonces se prefiere que en la medida de lo posible se desarrolle una reseña con voz propia. Por lo tanto, esta parte es sumamente importante dentro de esta ficha de trabajo, porque ahí va a reflejar mucho de la acción de análisis y de síntesis de la persona que está haciendo esa ficha de trabajo. Si esa información la pone tal cual, pues estamos hablando de que quien estamos escuchando o quien estamos viendo, pues es la otra persona o el otro autor que hizo esa reseña o esa parte, y definitivamente que no estamos escuchando la voz del autor, en este caso del maestrante. Viene la siguiente línea que se refiere al comentario personal. El comentario personal todavía más profundamente o más detalladamente exige que se elabore con voz propia, con la voz propia del maestrante, del profesionista, del estudiante. Tiene que ser un comentario personal de lo encontrado. Es decir, una cosa es la reseña, es decir, de una manera objetiva, analítica, se está planteando los elementos más importantes, pero no se está haciendo un juicio sobre lo encontrado. El comentario personal precisamente tiene que ver justamente con eso. Es decir, hay que hacer una expresión con las ideas propias de la persona que está haciendo esta ficha de trabajo, donde después de haber leído la parte más importante del documento, con su propio criterio, pues debe elaborar aquellos comentarios que entienda o que den a conocer, pues que ha leído, ha entendido a profundidad el mensaje que encontró en el documento, en el capítulo, en ese apartado del documento. Es decir, no necesariamente se tiene que hacer sobre un libro completo, sino puede ser sobre un capítulo, sobre una sección, pero de tal manera que este comentario personal esté bien vinculado con la parte de la reseña. En ese sentido, estamos hablando de que se deben de plantear varias preguntas o responder varias preguntas durante esta reflexión personal. Una de ellas dice, ¿qué nos quiere decir el autor? Es decir, ¿cuál es el mensaje que nos está tratando de transmitir? Otra pregunta es, ¿qué pretende el autor? ¿Qué pretende? ¿Qué es manejar una argumentación hacia cierto punto de vista? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la intencionalidad de plantear? ¿Fortalecer una idea? ¿Debilitar una idea? Entonces hay que ver qué es lo que pretende el autor. ¿Cómo trata el tema el autor? ¿Lo está tratando de una manera muy simple, muy radical? ¿Lo está tratando de una manera muy intolerante, muy confusa, poco argumentativa? Y nos derivaría a otra pregunta, ¿por qué lo trata así y no lo trata de otra manera? Entonces es importante tratar de encontrar la motivación del autor, del documento que estamos investigando, ¿por qué está planteándolo de esta manera? Este es un comentario que debe ser entre 100 y 150 palabras, aproximadamente. No se trata de ser muy lacónicos, al igual que con la reseña, pero tampoco demasiado extensos. Recuerden que una ficha de trabajo no debe tener una extensión más allá de dos cuartillas. Lo ideal es que sea entre lo que es la reseña y el comentario personal, que se desarrolle en un máximo de 2 cuartillas. Entonces, la idea es justamente que esté concentrada la información, que esté analizada y que esté planteada de una manera objetiva, pero también planteando un comentario personal que remate o exprese de una manera personal o propia precisamente lo encontrado. Para facilitar precisamente esta parte